¿Qué tal, querida Mónica? Un gusto saludarte a ti, saludar al auditorio. Muy buenos días. Alarmantes las cifras que estamos viendo, alarmante la situación que, aunque ya se había anunciado que sucedería sin siquiera saber que tendríamos una emergencia sanitaria como la del COVID-19, de todas formas, esto iba escalando, Francisco. Efectivamente, según los datos, precisamente el conteo diario de homicidios, tanto el mes de marzo como el mes de abril se están presentando como los meses más violentos de la historia de nuestro país. Nosotros habíamos advertido que no debían salir el gobierno federal a dar números alegres y declaraciones alegres diciendo que la violencia se había terminado, que habíamos llegado a su máxima expresión, porque no había evidencia de ello. Y tan es así, insisto, que con datos de la misma presidencia, marzo y abril son meses que rompen récords en términos de violencia. Y en términos de violencia feminicida, pues todo lo que va del año sigue escalando de una manera impresionante. Ya 2019 había sido el año con la mayor tasa de feminicidios, pero 2020 sigue rebasando en datos a 2019. El primer bimestre de este año fue el primer bimestre más violento en términos de violencia contra la mujer, por violaciones, por feminicidio. Y esto evidentemente en los próximos días habrá de agravarse debido a que las personas están en casa con el agresor. Recordemos que la violencia familiar pasa por procesos bastante complejos en donde la violencia no solo es una violencia física o sexual, sino se vuelve una violencia psicológica, se vuelve una violencia económica. Por ello, el cierre de las estancias que atendían a las mujeres fue un grave error del gobierno federal, porque ese era un instrumento que servía precisamente para permitirle una transición a las mujeres y pudiesen salir de un entorno de violencia. Claro, precisamente a propósito de este tema en específico que estás tocando, Wendy Figueroa, quien es la líder de, como sabemos, de estos refugios para mujeres, ha estado anunciando, incluso ayer lo empezaron a comentar a través de las redes sociales, que al parecer ahora sí estaban avanzando en la adquisición del presupuesto que les debían de generar desde hace muchos meses, pero hoy ante la emergencia pues se está haciendo para que puedan operar. ¿Será demasiado tarde, Francisco? Mira, nunca es demasiado tarde, evidentemente es tarde porque perdimos la vida de muchas mujeres. Así es. Y marcamos la vida de muchas familias. Hay que recordar que donde hay una mujer que está siendo violentada, pues evidentemente hay hijos que ven esa violencia o que la aprenden y normalizan, o que fácilmente la pueden reproducir en su entorno. Muchas veces padres agresores generan hijos agresores o hijas víctimas. O si no, de todos modos dejan trastocada para toda la vida a una persona que sabe lo que implica vivir con miedo todos los días. Porque hay que recordar que esa violencia precisamente se transforma en una serie de debilitamientos del yo, es decir, la persona pierde la capacidad de creerse suficiente y capaz para resolver sus problemas. Y algo que incluso en decisiones como muy prácticas, en donde la persona podría decidir generar mecanismos para poder hacer una barrera en contra del agresor, no lo puede ya hacer porque su autoestima, su autovaloración está sumamente dañado. Y luego tenemos otros contextos, como son los contextos familiares, que no ayudan, y culturales. En muchas ocasiones las víctimas empiezan a decir, ¿cómo voy a denunciar al papá de mis hijos? O las mismas familias, tanto de un lado como de otro, te dicen, vas a dejar a tus hijos en condiciones graves. En muchas ocasiones hay un sentido de vergüenza. En muchas ocasiones la víctima se siente responsable, cosa que no es, pero se siente responsable de la violencia que está viviendo. Entonces, no es demasiado tarde, es positivo que se esté dialogando. Es muy lamentable que este gobierno, por un argumento que nunca pudo confirmar, como es el argumento de la corrupción, haya cancelado, haya puesto en riesgo a tantas vidas, haya tocado tantas vidas y haya hecho perder la vida a tantas mujeres. Totalmente. Y luego, por otro lado, ya para terminar, Francisco, preguntarte algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque el incremento de la violencia no solo lo vemos a nivel intramuros en las casas, que eso es muy preocupante, pero tampoco vemos que la delincuencia organizada le tenga ningún miedo ni ningún escrúpulo al COVID-19 y los grupos delincuenciales siguen operando incluso con más oportunidad. ¿Cómo lo han observado ustedes?
Mira, nosotros advertimos, de hecho hay varios artículos que he venido publicando precisamente, Sí. que tenemos situaciones complejas. La primera es pocos recursos en seguridad. Tú y yo ya lo No platicamos está. varias veces el año pasado. Estamos destinando muy poco dinero a la seguridad y sobre todo a estados y municipios, donde 2019 y 2020 han sido los años con menos recursos en 20 años para estados y municipios. Luego de eso, pues hoy tenemos a los policías, a los ministerios públicos, peritos, personal carcelario en las calles y se están contagiando. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un 20, un 30% menos de policías? Claro que los delincuentes aprovechan todas esas debilidades. Una ausencia de estrategia, una Guardia Nacional a la que no le destinaron los recursos suficientes para la construcción y por lo tanto está incompleta, no tienen los protocolos de actuación, la homologación requerida, los insumos. Y aquí otro de los aspectos es precisamente que la medida en la que se tomaron las decisiones, se hizo la guerra contra el huachicol, generaron una descomposición de los equilibrios delincuenciales que hoy seguimos viendo los estragos. Pues ahí está, Francisco Rivas, como siempre, muchísimas gracias.